Analista y director del blog Brújula de Mercados. Gonzalo, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, ¿con qué te quedas, sobre todo de las palabras que han intentado transmitirnos Christine Lagarde y Luis de Guindos? ¿Hasta qué punto crees que el mercado se lo ha tomado con optimismo? Ha sido una rueda de prensa, no sé si tú lo has visto así, algo descafeinada. Quizás para el día que es hoy, para la importancia del momento en el que se ha producido esta reunión, esta decisión de tipos, bastante calmados. Entendemos que ellos hayan querido estar calmados, ¿no?, a la hora de transmitir los mensajes, pero incluso muy calmada hemos visto esa rueda de prensa por parte de los medios. Sí, yo creo que es una jugada de póker, es una jugada de póker clara. Es decir, la imagen que quieren dar es precisamente que está todo absolutamente bajo control. Ha dicho una cosa que sorprendentemente me parecía una verdad como un templo fundamental, y es que básicamente ha dicho que la liquidez nunca podía ser un problema. Ha insistido en que no había un problema entre elegir controlar la inflación o prevenir una crisis financiera, porque básicamente lo que nos da a entender es que una crisis financiera no puede ocurrir siempre y cuando la liquidez la controlen ellos. Es decir, han dicho que si el problema fuese un problema de liquidez, siempre se puede cubrir. Ha dicho que no existen problemas de liquidez, que hay mecanismos de sobra para generar liquidez. Esos mecanismos son la máquina del Monopoly. Es que pueden inyectar liquidez en el sistema bancario cuando lo deseen, pese a que vaya en contra de su propia política. Es una forma muy elegante y muy astuta de tratar de evitar el debate que ustedes, por ejemplo, han puesto sobre la mesa desde los últimos 3 días y que es obvio. Y es que si siguen con la subida de tipos de interés para tratar de contener la inflación, pueden generar problemas de liquidez a aquellos activos de renta fija que tienen un valor inferior ahora en estas alturas, dada la tasa de interés de mercado, y que por lo tanto pueden afectar a una depreciación de los balances del sector financiero. Es una pregunta legítima, es una cuestión clave que está ahí, pero ellos insisten que ese no es un problema. ¿Por qué? Porque básicamente lo que están diciendo es que si hubiese un problema de liquidez por ese tipo de activos de renta fija en el sector bancario, ellos siempre podrían cubrir esos riesgos de liquidez fabricando nueva liquidez, inyectando nueva liquidez. Pero eso es contradictorio con la política monetaria que quieren llevar. Y por otro lado, tampoco me sorprende porque era la postura de Alemania, una postura extremadamente conservadora. Alemania y Austria son totalmente países con una doctrina muy férrea en cuanto al control monetario. Bastante les ha costado a regañadientes aceptar la política monetaria en los últimos años y por eso está claro que van a seguir por esta postura. Pero fíjese cómo, de todas maneras, siempre, y es un ingrediente común durante los últimos años, el lenguaje es completamente ambiguo. Si llegase el caso de que fuese necesario estímulos de liquidez, podríamos generarlos, siempre con un lenguaje de condicional, ¿no?, de que si esto pasase, entonces nosotros haríamos tal cosa, porque no quieren nunca dar una posición firme porque no saben lo que va a ocurrir en adelante. Así que para mí esa es la lectura principal que debemos hacer con todo esto, ¿no? ¿Y cómo lo interpreta el mercado? Que es lo que usted me preguntaba. El mercado de momento lo interpreta bien en la medida en que creamos esa jugada de poder que están haciendo. Es decir, que creamos que están seguros de sí mismos y que todo es estable, porque esa estabilidad es la que hace que precisamente los inversores no necesiten o acudan urgentemente a retirar depósitos. Y cuando hablo de inversores tanto particulares como institucionales, o sea, fondos de inversión, otros bancos que puedan tener colaterales con este tipo de bancos. Hablábamos de Credit Suisse con los colaterales de Deutsche Bank también. Es decir, todo este tipo de cosas, al fin y al cabo es un efecto dominó entre unas y otras porque todos se respaldan con crédito de otros. Y esa es la clave. Ellos tratan de hacer como que no pasa nada porque tienen la varita mágica para poder inyectar liquidez a cualquiera. Si me lo permite, lo único que está jugando aquí realmente es la credibilidad de las instituciones monetarias. Porque si este mensaje de no pasa nada porque siempre podemos inyectar liquidez, si ese fuese el problema, significa que en algún momento el sistema está roto. Es decir, vagamos por unos mercados en los que casi todos los activos que están cotizando ahora mismo tienen una cotización artificial, sostenida artificialmente por el Banco Central Europeo, que es lo que nos está diciendo ella, que si un banco no es solvente en sus balances, ya lo cubrirán ellos con la máquina de los billetes, lo cual hace que no sea el mercado el que confíe en este banco o en esta entidad financiera, sino que tenga que ser parcheado constantemente con dinero de papel, con dinero del Monopoly, que van fabricando ellos, lo cual es una política monetaria muy poco seria a nivel global, desde el punto de vista del inversor extranjero. Bueno, Gonzalo, muy interesante y efectivamente una cosa que deberíamos destacar sobre todo de esa rueda de prensa de Christine Lagarde era eso, ¿no? Cuando ella hablaba de la estabilidad de precios, de la estabilidad financiera y decía, bueno, subir tipos no está reñido realmente con esa estabilidad financiera. En todo momento nos han querido trasladar ese mensaje. Ha llegado a decir Christine Lagarde que, bueno, que si el contexto lo necesita, que ellos pueden ponerse creativos. Claro, ¿cómo de creativos? Porque en eso no ha querido ahondar mucho. Bueno, como hemos visto de creativo que se ha puesto la Reserva Federal, más creativo que eso es imposible. A nadie se le podía ocurrir que la Reserva Federal anunciase
que compra los activos que le haga falta, al banco que le haga falta, el precio que le haga falta, es decir, se inventa los precios. Nadie se le podía ocurrir esta solución porque sencillamente nadie aceptaba una solución como esa como viable. Es como si estamos jugando a un determinado juego de mesa y de repente alguien dice, no, pero puedo ganar todavía. ¿Cómo puedo ganar? Bueno, pues hago esto y esto otro. Y estas reglas me las acabo de inventar yo. Y la Reserva Federal anuncia que compra los bonos al precio que se adquirieron y no al precio de mercado actual. Bueno, pues si vamos a partir de esas reglas, entonces, ¿qué más da? ¿No? Ya todo es cuestionable. Es como si mañana, lo que decía con ustedes ayer precisamente, ¿qué pasa si otro tenedor de deuda norteamericana pide que se le compren al precio que los adquirió, como hicieron con este banco? Pues bueno, son cuestiones en las que lo que vale para unos no vale para otros, etcétera. Y por lo tanto, de nuevo, vuelvo a lo mismo. Esto mina la credibilidad en el sistema financiero a nivel global y hablamos de miles de millones de dólares y de miles de millones de euros que se están moviendo constantemente. Y si esa credibilidad se va perdiendo, el eje económico global se está moviendo hacia Asia. Entonces va a llegar un momento en el que va a costar años, pero poco a poco el sistema financiero occidental se va a quedar completamente desvinculado del sistema global. Cañete, muchísimas gracias. Nos quedamos con esas claves. Un abrazo. Gracias.